El día de hoy hubo reunión en la Comisión de Puntos Constitucionales para discutir una reforma sumamente importante, una iniciativa enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de elevar a rango constitucional el salario mínimo siempre por encima de la inflación. Y a pesar de que esta iniciativa se votó por unanimidad, los discursos de la oposición, y en este caso en específico de Marco Cortés, el líder del PAN, llaman la atención, pues entendemos que si se votó por unanimidad es porque todos estuvieron de acuerdo. Pero ¿qué pasó? Marco Cortés y la oposición en general no aceptan que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se derrumbó el mito de que si se aumentaba el salario mínimo habría inflación. Incluso se atreven a decir que todo esto no es obra de López Obrador ni de la Cuarta Transformación. Entonces hoy las intervenciones de los legisladores de Morena destacan por evidenciar a lo peor de la clase política, pues Marco Cortés hoy intentó engañar al pueblo de México, pero se toparon con pared cuando aparecieron los senadores de la 4T, sobre todo la senadora Julieta Ramírez, quien le pone tremendo cerradón de boca al líder del PAN. Vamos a ver lo que pasó en esta sesión. Muchas gracias. Lo que pasa es que me parece que hay que puntualizar. O sea, lo que hoy se está discutiendo acá es un triunfo histórico de la política salarial sobre la política del Hood Robin, la política que le quitaba a los pobres para entregarle a los ricos. Y lo comento porque no vayan a decir que luego agarro de bajada a Marco Cortés. Pero le voy a plantear 3 temas que nos contaron en la Escuela de Economía cuando yo era estudiante. Uno, que un Estado que redistribuía el presupuesto era un Estado que generaba procesos inflacionarios. 2, que eso tenía un impacto negativo en las empresas, porque eso generaba que una empresa despidiera al personal. 3, que también eso desalentaba a las empresas para que inscribieran de manera formal a los trabajadores. Bueno, le paso datos, porque siempre es importante tener el contexto. 1, el empleo formal en este país tiene un récord histórico. Empleo formal registrado en el Seguro Social. La informalidad laboral ha disminuido del 18 al 24. La inflación, el último corte de este mes que concluyó, está en 4.6%. El salario mínimo, en el caso que aquí también se planteaba de parte de Movimiento Ciudadano, pues hay que felicitar a Andrés Manuel López Obrador por la capacidad política para convencer a quienes antes golpearon a los trabajadores del país. Esta capacidad de sentarse con los actores para mejorar las condiciones de los trabajadores. O sea, tenemos 110% de incremento en el caso del salario mínimo para trabajadores del apartado A. Entonces, concluyo, senador presidente, estamos ante un triunfo histórico de la política salarial en este país y creo que eso hay que puntualizarlo. Y después solicito la palabra para hechos para puntualizar otros temas que me parecen interesantes, porque hay que también decirlo así. Los estados y los municipios tienen que entrar a una nueva dinámica a favor de los trabajadores también que laboran con ellos. Gracias, ¿Sería cuánto? Senador. Ahora sí, con mucho gusto, por alusiones personales. Agradezco el comentario al senador Miguel Pavel. A ver, se dicen aquí verdades a medias. Acción Nacional, por supuesto, ya lo dijimos, vamos a votar a favor. Es una buena medida, pero no está, como ya se expresó aquí, concreta, puntual, clara. 1, 2. Pero no es cierto que esto vaya a resolver el problema. La gente le alcanza para menos. Ya lo explicaba. Porque quitaron el seguro popular, porque no hay medicamentos, porque la gente tiene que pagar su propia seguridad o su transporte privado, porque el transporte público es muy inseguro. Y tercero, yo le pediría al senador y a esta comisión que pidiéramos al Instituto Mexicano del Seguro Social la tabla media del salario. Y si bien se ha incrementado en cierto sector, se ha precarizado. Hoy los mexicanos que cotizan en el IMSS, en términos generales, ganan menos y les alcanza para menos. ¿Estamos de acuerdo en que se agregue, por supuesto, mínimo la inflación? Por supuesto, por eso lo vamos a votar, pero también le pedimos al Estado mexicano que garantice las condiciones mínimas de salud para que la gente no gane lo poco que recibe en sus medicamentos o en su seguridad, y que seamos claros al decir que en términos generales la gente hoy en nuestro país está ganando menos respecto del trabajo formal.
en nuestro país. Muchas gracias, con mucho gusto, además. Bueno, para rectificación de hecho. Hará uso de la palabra inmediatamente el senador Saúl Monreal. Muchas gracias, presidente. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se estableció una política de aumento al salario mínimo, lo que ha significado su crecimiento en más de 100% en términos reales, pasando de 88.36 pesos diarios que recibía la clase trabajadora en 2018 a 248 pesos diarios en 2024. Durante el año 2023, el ingreso promedio mensual de las y los trabajadores afiliados al IMSS alcanzó los 16,777 pesos. Sin embargo, los salarios de docentes de nivel básico de tiempo completo, policías, Guardia Nacional, miembros de la Fuerza Armada Permanente, así como médicos y enfermeros, son notablemente inferiores. Los maestros y las maestras perciben aproximadamente 12,500 pesos al mes. Los guardias y policías del Servicio de Protección Federal reciben alrededor de 6,800 pesos mensuales. Una porción del Ejército y Fuerza Aérea ganan alrededor de 9,645 pesos mensuales. El personal del IMSS percibe entre 9,184 y 12,095 pesos al mes, y el personal del ISSSTE gana alrededor de 11,000 pesos mensuales. La reforma propuesta al primer párrafo de la fracción sexta del apartado A del artículo 123 constitucional busca garantizar que el salario mínimo sea suficiente para satisfacer no solo las necesidades materiales, sino también sociales y culturales de una familia. Esta modificación establece que el salario mínimo debe ser revisado periódicamente y no solo para mantenerse a la par de la inflación, sino también para asegurar que el poder adquisitivo de los trabajadores mejore con el tiempo. En los últimos años, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha ido recuperando en gran medida gracias, aunque les duela, al esfuerzo del gobierno del licenciado Andrés Manuel. En el 2019, el incremento al salario mínimo general nacional fue de 16.2%, en 2020 de 20%, en 2021 de 15%, en el 2022 de 22% y en 2023 y 2024 de 20%. A la fecha, el salario mínimo real ha aumentado más del 110%. Este incremento es significativamente mayor respecto al mismo periodo de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, los cuales se situaron en menos 6.19% y 11.95% respectivamente. Es importante destacar que el salario mínimo debe ser un reflejo de la realidad económica del país. Esta reforma garantizará que el salario mínimo se ajuste con base en criterios que consideran no solo la inflación, sino también la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y familias. En cuanto a la adición de un tercer párrafo a la fracción cuarta del apartado B del artículo 123, que se refiere a los trabajadores del Estado, esta propuesta establece que los salarios de los servidores públicos también se ajusten periódicamente para mantener su poder adquisitivo. En muchas ocasiones hemos sido testigos de cómo los salarios de los servidores públicos, especialmente aquellos en los niveles más bajos, se ven erosionados por la inflación y las condiciones económicas adversas. Aprobar esta reforma, compañeras, compañeros legisladores, no solo beneficiará directamente a los trabajadores y servidores públicos que perciben salarios mínimos, sino que también tendrá un impacto positivo en la economía nacional. Un salario más elevado incrementará el consumo interno, lo que a su vez estimulará la demanda de bienes y servicios. Este ciclo virtuoso de aumento en el consumo contribuirá al crecimiento económico y la creación de empleos. Finalmente, esta reforma es una expresión clara de nuestro compromiso con la justicia social. En un país donde la desigualdad es uno de los mayores desafíos, asegurar salarios dignos es una medida fundamental para reducir la brecha
entre los que más ostentan y los que menos tienen. No podemos permitir que los trabajadores, que son el motor de nuestra economía, sigan percibiendo salarios que no les permitan vivir con dignidad. Convoco a todos los presentes a votar a favor de este proyecto de decreto, asegurándonos de que los salarios en México reflejen el esfuerzo y la dedicación de nuestros trabajadores y que con ello construyamos un país más equitativo y próspero. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias, senador Monreal. Tiene el uso de la palabra la senadora Julieta Ramírez Padilla. Quiero manifestar que la política salarial anterior al 2019 privilegió como estrategia para el impulso a la inversión extranjera en nuestro país el ofrecimiento de mano de obra barata. Y por si no fuera poco, ofrecer a las empresas transnacionales condiciones de miseria de las y los trabajadores mexicanos, ofrecían además beneficios fiscales, condonaciones groseras de impuestos y cerraron los ojos ante la subcontratación que dejaba a miles de trabajadores sin derechos sociales y sin estabilidad en el empleo. En resumen, la riqueza de unos cuantos se sustentaba en la mayoría de la miseria en la inmensa mayoría de las y los mexicanos. En 1980 el salario mínimo era el tercero más alto de América Latina, pero lamentablemente para el 2010 pasó a ser el antepenúltimo de la región. Y a nivel mundial pasamos del lugar 26 al lugar número 80. El salario mínimo en México perdió más del 70% de su poder adquisitivo. Y los raquíticos aumentos que decretaban era una burla para los trabajadores del país. Vicente Fox aumentó el salario en 10 pesos, con Calderón 11 pesos, Peña Nieto 26 pesos. En 3 sexenios, el salario mínimo en México no creció ni siquiera 50 pesos. Pero muy en ello decían que lo hacían por nuestro bien, que nos estaban previendo de una crisis económica de proporciones inimaginables. Y a lo poco que se destinaba a los más marginados, lo calificaban, y todavía lo hacen, de populismo. Y a lo mucho que se entregaba a los ricos, lo nombraban fomento. El fenómeno neoliberal provocó también la feminización de la pobreza, la perpetuación de los roles de género, las tareas de cuidados que asumieron las niñas, las jóvenes, madres y abuelas, y la brecha salarial que dificultó el empoderamiento económico de ellas y las condenó a condiciones de marginación y de violencia. Por fortuna, en el 2018 llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y de los 88 pesos diarios que ganaba un trabajador cuando inició la Cuarta Transformación, al día de hoy en la frontera el salario mínimo llega a los 375 pesos y en el resto del país a 249 pesos. Esto significa un aumento de 225% en la frontera y en 110% en los demás estados del país. Esto demostró la farsa de que si se aumentaba el salario mínimo habría crisis, y por el contrario, el aumento del salario más la regulación del outsourcing, más una política exitosa de programas sociales que se entregan de manera directa y sin intermediarios, provocó que las y los mexicanos tuvieran mayores ingresos, y con ello 9 millones de personas salieron de la pobreza en México. En los sexenios de Calderón y Peña, cada mes se empobrecían 100,000 mexicanos. Ahora, con la Cuarta Transformación, cada mes salen de la pobreza 100,000 mexicanas y mexicanos. Hoy México es el líder en incrementos al salario mínimo en los países de la OCDE. Somos el primer lugar. La inflación en México está por debajo del promedio de los países de la OCDE, y México es el segundo país del mundo con menor tasa de desempleo.
Además, y hay que decirlo, se revierte el daño que se provocó a las pensiones de los trabajadores mexicanos, porque ahora hay trabajadores que podrán jubilarse con el 100% de su sueldo. Qué esperanzas que eso sucediera en otros gobiernos. En el 18 el salario no alcanzaba ni para una canasta básica. Hoy alcanza para una canasta y media y la presidenta se comprometió ya a que al final de su administración alcance hasta para 2 canastas y medias de alimentos básicos. La reforma que estamos discutiendo garantiza 2 cosas. 1, que el salario mínimo siempre crezca por encima de la inflación para que no pierda su poder adquisitivo. Y 2, que los trabajadores de sectores esenciales como la educación, Senadora, la seguridad, si pudiera terminar su intervención, se lo agradecería. y la salud, es decir, nuestros maestros, policías, guardas nacionales, fuerzas armadas, médicos, enfermeros, enfermeras reciban un salario que no podrá ser inferior al promedio registrado ante el IMSS, es decir, de 16,700 pesos mensuales. Ya para concluir, en el sexenio que acaba de terminar, México subió 11 lugares en la felicidad de nuestro pueblo y también nuestro país se convirtió en el segundo lugar de felicidad para niñas y niños. La lucha de la Cuarta Transformación es también la lucha por la felicidad de la gente. Y en estos dictámenes y en estas reuniones con estas iniciativas lo estamos logrando. Vamos por el camino correcto. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Gracias, senadora. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.